Bueno, primero que todo agradecer la invitación y es siempre bonito compartir con los oncólogos y sobre todo temas oncológicos, aunque uno no tenga una formación de ese origen. Eh, Quisiera ver si se cambia un poquito el marcador para poder... Aquí está, creo que es. Bueno, voy a tener que señalar algunas cosas que quisiera de esta forma. Me tocó hablar de estrategias en enfermedad avanzada, aunque la presentación tiene un ligero cambio porque la realidad es que la enfermedad avanzada es prácticamente oncológica. Yo voy a hablar un poco más de la enfermedad que es, digamos, preavanzada, por así decirlo, o un estadio que está antes de llegar a la etapa puramente avanzada. Como soy el primero que habla de hepatocarcinoma, sí voy a tocar algunos temas muy rápido desde el punto de vista de epidemiología. Es el tumor hepático primario más frecuente. Cobra importancia porque es el cuarto tumor en causa relacionada de muerte relacionada a cáncer. Ha ido aumentando, que tenemos actualmente aproximadamente unos 700,000 casos anuales, y su incidencia cada vez es mayor en países desarrollados, aparentemente, principalmente por la aparición de la enfermedad grasa del hígado, aunque todavía tenemos con la hepatitis C. En lo que tiene que ver con los factores de riesgo, pues ha tomado fuerza el síndrome metabólico y digamos que hemos logrado algo de mejoría para con la lucha contra la enfermedad viral, pero seguimos teniendo, curiosamente, pensábamos que aquí se acababa el problema. Resolvemos el problema de la hepatitis B, la hepatitis C, vamos a tener menos hepatocarcinoma y no ha sido así. Ha habido un repunte principalmente asociado a la enfermedad de hígado graso. El manejo del hepatocarcinoma es un manejo que es característicamente multidisciplinario. Creo que es una de las enfermedades donde más especialidades intervienen, tanto que está un radiólogo hablando aquí y no solo el radiólogo tiene una parte, sino tiene dos momentos dentro de la enfermedad, tanto en la parte diagnóstica y en una parte intervencionista. Es importante tener pues, la gente de trasplante, el oncólogo, la gente de terapia paliativa, etc. Sin embargo, el escenario se ha ido ampliando muchísimo más y hace falta tener gente de enfermería, gente de nutrición, el personal de farmacia, personal de apoyo, y no solamente ese personal de apoyo familiar, sino ya un programa, ojalá, bien diseñado. El problema con el hepatocarcinoma es que nos enfrentamos a dos enfermedades. Nos enfrentamos al problema de la cirrosis y al problema del cáncer hepático. Ambos tienen unas características muy heterogéneas. Podemos tener una cirrosis compensada en un estadio A, y además, o en un estadio C, un paciente muy diferente de abordar. Y el cáncer también se presenta de muchas formas, unilobar, bilobar, multilobar, una lesión única, múltiples, etc. Todo esto va a tener incidencia al final de cuentas en la sobrevida del paciente. Hay muchos intentos de clasificación del hepatocarcinoma. No sé si alguna de estas enfermedades tendrá tantos estadiajes. La realidad es que el grupo de Hong Kong y el grupo de Barcelona son como los que lo han hecho particularmente mejor. Y la de Barcelona es la que más se ha sostenido a través del tiempo. Barcelona lo que hizo fue que dividió la enfermedad en 5 etapas. Estas 5 etapas de tratamiento le agregó el estatus funcional del paciente y propuso un tratamiento para estos pacientes. Y esto lo asoció a unos factores pronósticos asociados a esos tratamientos. Y creo que este ha sido el éxito y por eso es que esto ha sido aceptado por la Escuela Europea para Enfermedades del Hígado y la Escuela Americana. Entonces, aunque hay mucha gente que no lo utiliza, esta es la que es más internacionalmente aceptada. Es básicamente la misma clasificación del 2002, sin embargo ha tenido unas modificaciones. Para etapas en que el paciente es quirúrgico se le agregó el MELD score, que eso no estaba antes, y cada vez está más aceptado lo que es la migración de los estadiajes. ¿Qué es el problema que tenemos con el hepatocarcinoma? Y por eso tal vez es importante esta charla y creo que yo voy a hablar de esa parte y Alan va a mencionar esta un poco más adelante. Es que la gran mayoría de los pacientes con hepatocarcinoma nos llegan en etapas en las que la opción curativa o quirúrgica no es viable, por lo menos un 70%. Entonces tenemos mucha enfermedad, como vimos en las slides anteriores,
y además tenemos mucha enfermedad en la parte donde no hay como mucho que hacer y tal vez el oncólogo viene a ser el actor más importante. Justamente Barcelona identificó un grupo que ya no tenía una opción terapéutica quirúrgica y que, pero que tampoco se veía tan beneficiado de la terapia sistémica, y ese grupo se le llamó el grupo intermedio. Y ese grupo intermedio apareció un tipo de terapéutica muy particular que es la quimioembolización, que creo que solamente en esta enfermedad del hígado se utiliza de manera tan estandarizada. ¿Y por qué? Porque ellos mismos, el grupo de Barcelona, hizo un análisis de los ensayos randomizados, que habían por lo menos los bien diseñados, y en 2 de estos demostraron que versus el control, los pacientes que recibían quimioembolización tenía un efecto en la sobrevida global. Ahora, viene el problema de este estadio intermedio de Barcelona, y vamos a ir viendo qué es el problema de este estadio intermedio. Esto es lo que Barcelona define como un estadio intermedio o un Barcelona B. Pacientes que están entre Child-Pugh A o B, o sea, compensados de su problema de cirrosis, que tengan 4 o más tumores sin importar el tamaño, o que tengan un tumor único, Barcelona establece 3 centímetros, y que no tengan además una invasión macrovascular o enfermedad extrahepática. El problema es que este grupo es demasiado heterogéneo. Dicen 4 o más tumores, que estamos hablando de 10, 11 tumores, un tumor único de 5, entonces al paciente que tiene un tumor de 6, de 7, de 8 le va a ir igual que al que tiene un tumor de 10, y la invasión macrovascular tampoco queda necesariamente clara, si pudiera ser una rama pequeña, si puede ser una trombosis no necesariamente de origen tumoral, etc. Entonces, ¿cuál es ese paciente? Es este paciente que tiene una lesión en el segmento 6, que es cerca de los 4 centímetros. Es este otro paciente que tiene una lesión más grande, también en el segmento 6, con otras lesiones satélites más subcapsulares. O es este otro paciente que tiene una extensa enfermedad nodular difusa. Entonces, en el estadio intermedio, las implicaciones de esta heterogeneidad hacen que no todos los pacientes se hayan beneficiado del TACE, pese a hacer la recomendación en el mismo grado. A esto hay que agregarle que dentro del mismo Barcelona, muchísimos de estos pacientes en la vida real de estadio intermedio eran tratados en diferentes etapas de la recomendación de Barcelona. Unos se les intentaba hacer resección, algunos fueron llevados a trasplante, otros a alcoholizaciones, etc. Y además, la misma terapia, la quimioembolización, también se aplicaba en otras etapas de la enfermedad. Había gente que le aplicaba TACE a enfermedades avanzadas, a enfermedades terminales o en etapas más tempranas. Todo esto hace que la data que se tenía de la quimioembolización y del estadio intermedio es muy confuso. Pero bueno, voy a hacer una pausa aquí para explicar un poco qué es la quimioembolización, porque tal vez estoy hablando de un tratamiento que no todo el mundo lo tiene tan claro. Primero que todo, el concepto de embolización no es otra cosa que de la amputación del flujo vascular de manera selectiva utilizando agentes trombosantes. Básicamente vamos a cerrar esa llave por la vía endovascular. ¿Y por qué es que se puede hacer en el escenario del hepatocarcinoma? Por 2 cosas. La primera es que el hígado tiene una irrigación dual. La gran mayoría del aporte a la glándula hepática se da por la vena porta, tanto en nutrientes como en oxígeno. Y lo otro es que el tumor es característicamente hipervascular, como lo podemos ver en estas imágenes. Conforme el hepatocarcinoma crece, va perdiendo su aporte portal y va quedándose exclusivamente con un aporte arterial. Entonces, ¿cuáles son las terapias embolizantes que tenemos? Vamos a tener lo que es la quimioembolización blanda, y voy a poner las siglas en inglés, que se le conoce como TAE. Y luego la quimioembolización en forma, que hay 2 tipos, la convencional, por sus siglas en inglés TACE, y la con partículas cargadas, por sus siglas en inglés DEP-TACE. Entonces, la primera embolización o quimioembolización es la embolización blanda. Aquí únicamente utilizamos los agentes trombóticos. El agente trombótico que más se usa actualmente son las embosferas, y sobre todo embosferas pequeñas, porque aquí lo que queremos es retirar circulación y lograr una necrosis mucho más efectiva del tumor. Y esto es básicamente lo que hacemos. Entramos por una vía femoral y de manera selectiva alcanzamos hasta el tumor. En este caso tuvimos que utilizar no solamente un catéter, sino otro catéter más pequeñito, porque el hecho de tratar de manera muy selectiva la lesión, o sea, únicamente la circulación tumoral, es prácticamente el éxito de esta terapia. Y entonces, como ven en esta imagen,
conservo lo que es la circulación hepática normal y lo que era la circulación tumoral ya se ve ausente. Entonces eso es una embolización blanda, solamente tapé flujo. La quimioembolización o quimioembolización convencional, que es tal vez eh, la más utilizada, la más característica de todas, tiene como el agente principal este personaje que está aquí, el lipiodol. El lipiodol es un agente lipídico, es un aceite que es trófico para los vasos tumorales. No navega bien por los vasos tumorales, entonces se queda pegado. Él nos va a servir como transportador de quimioterapia y también como embolizante. Y estas son las quimioterapias que podemos combinar. Podemos combinar antraciclinas, específicamente la doxorubicina, pero también se puede combinar con cisplatino y mitomicina. Creo que cisplatino tienen que ser en presentación liofilizadas para poder combinarlas con el lipiodol. Y esto es lo que hacemos. Reconstituimos la quimioterapia, la combinamos con el lipiodol, la mezclamos y luego en forma de micelas y una vez que llegamos a la circulación tumoral la depositamos. Quité el cisplatino porque creo que el cisplatino liofilizado ya no se está haciendo. Entonces, y la otra, la que se utiliza mucho más, digamos, en Norteamérica, y que dicen, y ahorita vamos a ver algunas diferencias que hay, es la quimioterapia con partículas cargadas. Aquí el agente quimioterapéutico se mete dentro de la esfera, se juega un poco con las cargas positivas, se hace una esfera ya sea de hidrogel o un macropolímero, se hace un intercambio iónico y entonces las antraciclinas y el irinotecan son los únicos que hasta ahora sé que se pueden cargar o que se cargan frecuentemente de manera comercial, entran dentro de la esfera para ser depositada. Hay muchas marcas, están las cepas FERS, están las Life Pearls, que son de Terumo, y las DC Beats, que tal vez fueron las más famosas porque fueron las primeras aprobadas en el mercado. Y básicamente la historia es similar. Tenemos las esferas, aquí las esferas se combinaron con doxorubicina, de hecho vean cómo la esfera cambió de color hacia un color rojizo y vamos hacia el tumor y las depositamos, al final amputamos también la circulación. Menciono rápidamente la radioembolización, que es otro término que van a oír por ahí. No es una embolización francamente hablando. Yo aquí no quiero amputar flujo. Lo que yo voy a hacer es una braquiterapia. La partícula de las esferas son de itrio 90 y esas se depositan dentro del tumor, pero básicamente dentro de todo el hígado. Pero bueno, seguimos buscando cómo manejar el paciente del estadio intermedio. Entonces, vamos a tener dos problemas con el estadio intermedio. Vamos a tener un grupo muy heterogéneo de pacientes, como vimos anteriormente, todos estos diferentes, tumores que tenemos aquí son estadio intermedio, pero además agregamos otro problema asociado a lo que acabamos de ver. La técnica, no hay una técnica estandarizada. En algunos lugares se hace embolización blanda, en algunos lugares se hace quimioembolización convencional, en algunos lugares se utiliza cisplatino, en otros doxorubicina, microcatéteres, etc. Entonces, bueno, de los dos problemas pareciera que el más importante es la selección del paciente, no tanto la técnica. Eso nos alivia un poco, porque digamos, como en nuestro contexto que no tenemos todos los materiales, eso trae un poco de tranquilidad. Y de hecho aquí hubo este análisis que se hizo de los diferentes cohortes en donde se veía que los pacientes, en los cohortes que se utilizó, pacientes con una enfermedad hepática compensada, lograban una mejor sobrevida. ¿Y por qué digo también que la misma técnica no pareciera tan importante? Pues ya el Precision 5 estableció que no había una diferencia significativa entre utilizar TACE con partículas cargadas, que en ese momento se presentaba como que era mejor, contra la quimioembolización convencional. Al final de cuentas, las diferencias en sobrevida global no fueron significativas y hubo algo de diferencias en relación a efectos sistémicos del tratamiento. Pero curiosamente también los grupos norteamericanos que no son tan apegados al uso de quimioterapia al momento de embolizar, tanto el grupo de New York, de Sloan Kettering, como el grupo de Texas, de Baylor, hicieron dos estudios aparentemente muy adecuados en donde demostraron que no había una diferencia en sobrevida global, que es al final de cuentas el endpoint importante aquí, entre utilizar quimioembolización versus solamente una embolización blanda. Entonces, ya para ir cerrando, ¿cuáles van a ser los pasos a seguir? Pareciera que lo primero es seleccionar el paciente y lo primero sería evitar las contraindicaciones absolutas. Los pacientes estos evidentemente no les va a ir bien. Y alejarnos de las contraindicaciones relativas. Yo marco la bilirrubina porque por lo menos en la práctica, en lo que hemos podido ver, particularmente los pacientes con bilirrubinas elevadas no les va bien con
con este tratamiento. Pero bueno, lo ideal sería que no tuviera ninguna de las otras relativas. Podemos tratar de subclasificar el estadio intermedio. Hay muchos intentos para subclasificaciones de esto, como es tan heterogéneo. Entonces, el grupo de Italia propuso una subclasificación del estadio B, que va desde B1 a B4, en donde los B1 y B2 les va mucho mejor con quimioembolización que los números más altos. Luego, un grupo londinense generó el AppScore, que también pone varias, toma la albúmina, la alfa-fetoproteína y algunos otros parámetros que no son tan característicos y le dio un puntaje, y los puntajes pues, más bajos también les va mejor. Y finalmente el State Score, que es de Viena, pero es un intento que podemos hacer con nuestro paciente. Pero a final de cuentas, lo que uno trataría de hacer es tratar de tratar al paciente ideal, que es ese paciente que tiene una condición adecuada, un performance status de 0, que tiene una lesión ojalá de menos de 5 centímetros o que no tenga más de 3 lesiones, y con una enfermedad hepática compensada. Pues le damos nuestro tratamiento, observamos cómo nos quedó, y luego vamos a dar un seguimiento. El seguimiento de estos pacientes se hace cada 4 semanas con un estudio seccional trifásico. Resonancia magnética, bien. Tomografía, bien también. Al final de cuentas, ninguna ha demostrado que sea mejor que la otra para dar seguimiento. Lo que sí es que el seguimiento cambia un poco de lo que característicamente se hace en oncología para los tumores sólidos. No se utiliza un RECIST característico y se han propuesto más bien otras opciones como puede ser el MRECIST o los criterios de la Sociedad Europea para Enfermedades del Hígado, en donde aquí lo que se va a valorar es únicamente la parte del tumor que se ve con actividad vascular. El MRECIST utiliza una medida unidimensional y la Sociedad Europea utiliza una medida bidimensional de ese pequeño segmento que todavía tiene actividad vascular. Perdón que no puedo señalar para el otro lado. Y la pregunta es, ya vimos al paciente, ya lo tratamos y nos reportan los radiólogos que todavía queda algo de enfermedad. ¿Volvemos a tratar? Sí. Y se ha hecho muchos estudios al respecto, pero la realidad es que desde el 98 el doctor Brooks lo dejó muy claro. Simplemente el paciente después de un tratamiento lo volvemos a analizar de manera global y si la enfermedad está ahí, simplemente lo tratamos como si fuera una nueva enfermedad, ya sin la parte tratada, sino solamente con la parte activa. La pregunta es ¿cuándo vamos a parar de hacer esto? Y lo que van ustedes a leer es que ya ahorita está el criterio de refractariedad. La refractariedad conlleva la aparición, tener 2 respuestas ineficaces en un par de tratamientos, o sea que no logré disminuir ni un 50% de la lesión viable, que encontremos progresión, ya sea de la enfermedad primaria o con la presencia de múltiples lesiones satélites, que tengamos elevador de los marcadores tumorales justamente después del TACE y que ya encontremos enfermedad vascular o extensión extrahepática. Ese es como los conceptos de refractoriedad al TACE. Ahora, yo sé que estoy en una cosa oncológica, entonces el sorafenib, pues, ¿para cuándo? Históricamente el cambio de TACE a sorafenib se utiliza en 2 escenarios. Cuando ya tengo refractariedad al TACE, que fue los conceptos que vimos anteriormente, o sea, no está sirviendo, o cuando el paciente tenga y debo decir tal vez un discreto deterioro funcional. O sea, el paciente se ve un poquito golpeado y probablemente no aguante otra injuria al hígado, porque bueno, el TACE, aunque uno trata de ser muy selectivo, siempre termina lastimando. De hecho, hay gente que evalúa un poco que cada vez que yo hago una quimioembolización, el hígado se golpea un poquito. Pero entonces ahí nace la pregunta, ¿valía la pena utilizar el sorafenib junto con el TACE? Y la respuesta inicial era como muy lógica, claro que sí. Pues tengo un evento como el TACE que nos va a generar hipoxia, eso nos va a estimular los diferentes factores de crecimiento, ya sea el epidérmico o el vascular, y tengo una droga que actúa sobre justamente eso, el factor de crecimiento lo va a inhibir y no va a permitir angiogénesis. Entonces pareciera muy obvio, iban a hacer, bueno, y además en sus diferentes estudios, tanto el sorafenib mejoró sobre vida global, y la quimioembolización mejoró sobre vida global. Juntémoslos y vamos a tener una respuesta maravillosa. Pero la realidad es que no fue tan así. Se hicieron por lo menos 3 intentos de combinaciones de TACE con el sorafenib y ninguno demostró un resultado positivo. Ni el post-TACE, ni el SPACE, ni el ensayo TACE 2.
Curiosamente, cuando ya pensamos que todo eso estaba perdido, apareció este último que está marcado con rojo, que es el Tactics, que se presentó en ASCO de este año, en donde ellos sí presentaron un endpoint que lograba un 25% de mejoría de estar libre de enfermedad del paciente, utilizando pues, por un periodo muy largo el sorafenib. Entonces, bueno, ya uno se pregunta, bueno, pareciera que sí hay algo de esperanza en utilización de los dos. ¿Qué fue lo que cambió en el Tactics respecto, digamos, a los otros ensayos anteriores? Pues dos cosas, pareciera que fueron mucho más insistentes con el TACE y otros estudios, simplemente cuando había la aparición de un nódulo nuevo, lo dominaban como una progresión y aquí eso no lo manejaron así, como que fueron más laxos en el criterio de progresión de la enfermedad. Y por otro lado, iniciaron de manera muchísimo más temprana el sorafenib y nunca lo suspendieron. Entonces pareciera que el éxito del estudio estaba un poco más en el diseño. Ahora, pues sus resultados sí fueron muy buenos en la etapa de mantenerse libre de enfermedad o de progresión de la enfermedad, donde hay una diferencia de 25 meses a los pacientes que se les combinó TACE con sorafenib versus 13 meses a los pacientes que solo se les hizo quimioembolización o TACE. El problema, y también en aquellos que querían definir cuándo el TACE ya llegaba a un punto de que no era el TACE refractario. El problema es que los resultados, aunque son preliminares, todavía le falta alcanzar la madurez al estudio y pareciera que vamos a recibir como la misma respuesta en sobrevida global. Pero bueno, eso está en veremos. Pareciera que esta parte inicial, por lo menos en lo que es progresión, vamos bien y en lo que es sobrevida global nos queda algo de duda. Y este otro estudio, el Optimis, es un estudio observacional en donde lo que se hizo es como recopilar datos de qué es lo que se hacía en el mundo real, porque les voy a ser sinceros, en la realidad todo el mundo hace casi que lo que le da la gana con el estadio intermedio. Hay gente que lo trata, hay gente que le da sorafenib, hay gente que no le da sorafenib, etc. Entonces ellos recopilaron todos esos datos y lograron sacar un par de conclusiones. La primera es que el sorafenib no se utilizaba comúnmente después del fallo al TACE, o sea, no se seguía la indicación de Barcelona, pese a que eso pues parecía que era muy establecido. Y lo otro es que sí en las conclusiones globales de este estudio observacional, que es muy grande, fue global, es que impresiona que el sorafenib utilizado de manera temprana ante el fallo del TACE sí mejora la sobrevida global. Pues hay más intentos de esto, de establecer cuándo es que yo voy a agregar un medicamento sistémico. ¿Qué medicamento sistémico voy a agregar? Por ahí anda ya estudios con levatinib, regorafenib, apareció el nivolumab y hay varios intentos. La idea es que como que pareciera que la introducción temprana, sobre todo cuando todavía la enfermedad hepática está conservada, pues va a ir generando mejores resultados. Y bueno, ya para concluir, pese a los años, nuevas técnicas, medicamentos, seguimos teniendo dificultades en el manejo del hepatocarcinoma. Pareciera que sigue siendo una lucha que no hemos logrado ganar bien. Pero bueno, ante la duda de qué hacer, definitivamente el trabajo multidisciplinario es el que nos va a dar la respuesta. Sigue siendo la clave para el abordaje y si bien tal vez no lograr una respuesta adecuada, por lo menos acercarnos a ella. Muchas gracias. Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta para el doctor Bruno? Bueno, ¿cuál sería la mejor definición de refractariedad? Digamos que la definición sí está clara, es por lo menos escrita. El problema es qué tan apegado a la vida real es que yo respete esa refractariedad. Digamos que la definición es que cuando yo hago un procedimiento, generalmente el primer procedimiento no se valora tan pesadamente con refractariedad. Yo puedo tener 0 respuesta o puedo tener una respuesta muy pequeña, digamos, de lo que es el comportamiento vascular de la enfermedad, apenas un 10%, que pareciera que nos fue mal. Yo hago un TACE, el paciente nada más se le necrosa un 5, un 10%, entonces uno dice, ay, hijo de pucha, me fue muy mal, ¿vale la pena volver a intentarlo? La respuesta es que sí. Entonces casi siempre lo primero es tener como 2 sesiones.
O sea, tener claro que es después de 2 sesiones que yo puedo tener como el concepto de TACE. El punto en el TACE es que si te aparecen muchas nuevas lesiones que ya no las puedes tratar, eso pareciera que ya sí ya la enfermedad avanzó y no se va a beneficiar de esta terapia. Alguna gente lo hacía con una sola lesión, siguiendo un poco el concepto de progresión de la enfermedad en oncología, que cuando tengo una lesión nueva es progresión, y pareciera que eso no funciona así en el hígado. Si yo tengo una nueva lesión y todavía la puedo tratar, no tengo que definir el TACE como refractario, lo puedo todavía seguir valorando el TACE. Yo creo que para ser claros con refractariedad es que si después de 2 sesiones no logré una necrosis adecuada o vemos que la misma lesión está creciendo todavía más o agregué 2, 3 lesiones intrahepáticas que ya no puedo manejar, ese es un TACE refractario. Y por supuesto, si ya tengo enfermedad extrahepática y agregué trombosis con invasión tumoral, ya ese paciente probablemente no se beneficie tanto por el TACE. ¿Lo puedo hacer en el escenario de trombosis tumoral? Sí, pero el problema es que esos pacientes ya tienen muy mal pronóstico en sí, le hagas casi que lo que sea. Entonces, el concepto es ese que mencioné en la diapositiva. El concepto real es que se tiene que valorar otra vez en conjunto, de decir, vale la pena. Tengo un caso, y con esto, de un paciente que se le hizo un TACE en el hospital. La respuesta del TACE fue muy buena, pero presentó 2 lesiones satélites. Entonces, se manejó como una progresión de la enfermedad y ya no se le ofreció más el TACE. El otro día revisé el estudio y la lesión que se trató con TACE sigue completamente necrosada. Entonces ahí te entra la duda y dices, pucha, tal vez pude haber ido por las otras 2 lesiones y hubiera tenido tal vez una respuesta adecuada, porque las otras lesiones con el sorafenib se han mantenido relativamente estables, han crecido un poco. Entonces tal vez ahí hubo un concepto de refractariedad o de progresión sobre el TACE que se manejó tal vez no de la mejor manera. Entonces, sí es mejor individualizar los casos. Eso es lo que me ha quedado como de lección en tantos congresos de hepatocarcinoma. Tal vez, Bruno, no sé si nos puedes comentar un poco tu experiencia, más o menos cuántos casos has hecho aquí en Costa Rica. Es importante pues mencionar que pues Bruno vino hace poco, ¿verdad?, de México. Y es muy importante tenerlo dentro de la seguridad social porque pues, nos brinda esta ventana o esta oportunidad terapéutica para nuestros pacientes y que realmente siempre ha estado muy, muy atento, muy colaborador con todos nosotros. Cualquier oncólogo o médico lo llama y siempre nos está ahí para ayudar. Entonces yo creo que es muy importante no solamente la experiencia o lo que nos ha hecho aquí, sino también que el doctor ha sido de estos doctores que uno siempre desea tener para que le ayuden en todo. Entonces, bueno, primero que todo, pues muchas gracias por venir y todo, ¿verdad? Pero nos hablas un poco de tu experiencia y sí es importante pues que todos lo conozcamos como una persona ahí bien colaboradora con nosotros. Bueno, muchas gracias. La verdad es que no ha sido nada, la verdad es que en todo lado he encontrado grupos con los que ha sido muy fácil trabajar. Sí vemos muchísimo caso de hepatocarcinoma. De hecho, yo me formé en México en un centro de referencia nacional. Entonces yo decía, probablemente voy a tener mucho menos casos que los que tuve en el Instituto Subirán. Pero la realidad es que no. Sí tenemos muchísimo hepatocarcinoma. Yo creo que debemos andar por lo menos de tratados con quimioembolización para arriba de los 100 casos. Y si me pongo a ver que el hepatocarcinoma se manifiesta alrededor de un 10% en los hígados cirróticos, quiere decir que tenemos muchísima cirrosis y de esa cirrosis muchísima termina siendo cáncer. Y me están quedando todos los que van en etapas más tempranas, que han logrado llegar a trasplante o que han ido a radiofrecuencia o etcétera. Curiosamente somos un país que nos jactamos de tener hepatitis B y hepatitis C bastante controladas. Entonces, definitivamente eso que dice la literatura, que el hígado graso, ya sea asociado a alcohol o por síndrome metabólico como tal, termina generando cirrosis y cáncer, es completamente cierto. Lo otro es que hay una población, que eso no lo menciono aquí, pero tenemos una población no despreciable de hepatocarcinoma en hígado no cirrótico. No tengo la estadística como tal, pero creo que sí valdría la pena irla formando en el país porque es otro detalle interesante. Yo todo lo que hablé lo hablé asociado a cirrosis, pero la realidad es que
sí hay un pequeño porcentaje no frecuente de pacientes que generan hepatocarcinoma en hígado no cirrótico. El inicio no se hacía había un hueco entre el hepatocarcinoma de estadio A y el hepatocarcinoma de estadio C en el país, porque no se hacía comúnmente, habían algunos cardiólogos que habían intentado hacer la quimioembolización, pero no había ni lipiodol para hacer una quimioembolización convencional y tampoco habían esferas cargadas en el mercado como para tratar de hacer una quimioembolización de esferas cargadas. Entonces eso ha sido un proceso. Curiosamente lo hago. Los pacientes del Calderón se juntan para hacerlos junto con los del México y en el San Juan de Dios, que es donde más trabajo, sí hago los procedimientos. En el San Juan de Dios hago solamente embolización blanda y en el México hago quimioembolización. Entonces he podido ver con cuáles pacientes me va un poquito mejor y así he tenido esa experiencia. A mí sí me gusta un poco más agregar quimioterapia al proceso de embolización, creo que sí funciona un poco más, pero ese es un creo, porque ya se los enseña, no hay literatura que lo sostenga. Pero yo el mensaje con el que voy a cerrar a la pregunta de Carlos es simplemente tenemos un pésimo sistema de vigilancia del hepatocarcinoma o de nuestros pacientes cirróticos. Los pacientes cirróticos, ya sea por las listas de espera o porque, no sé, yo creo que todo el paciente cirrótico es un paciente que todo el mundo le huye, porque es un paciente que o es alcohólico o da pereza porque tiene varices esofágicas, o sea, es un paciente que es complicado, entonces es un paciente que todo el mundo deja de lado. Y debo decir que curiosamente, aunque pareciera una enfermedad típicamente del gastroenterólogo, el que termina recogiendo al paciente cirrótico y chineándolo de su estado funcional hepático es el oncólogo, porque ya le aparece con una lesión pequeña, una lesión grande, entonces es el que lo agarra y se da cuenta que pues, estaba manejando mal el beta bloqueo, que el paciente estaba con ascitis, que no tenía un buen diseño de su ingesta de sodio y electrolitos. Entonces sí, eso yo creo que es una de las primeras cosas que creo que deberíamos que mejorar. La gran mayoría de los pacientes llegan en etapas avanzadas, pero es porque nuestro sistema de vigilancia es bastante malo, especialmente los pacientes cirróticos. Y en esta enfermedad, similar como sucede con mama y cáncer colorectal, y el encontrar las cosas de manera temprana nos cambia muchísimo el parámetro. Pero bueno, ahí espero responder un poco la parte por lo menos de vigilancia que hay que mejorar y le damos chance a Alan. Muchas gracias por todas las observaciones.